¿Sabías que un solo error puede desatar una cadena de tragedias que afecten generaciones? Esto le ocurrió al rey David, uno de los hombres más poderosos y respetados de la historia bíblica. Su vida nos muestra que incluso los más grandes no están exentos de tomar decisiones que cambian para siempre el destino de quienes los rodean. Hoy vamos a explorar una de las historias más impactantes de la Biblia, la tragedia de los 4 hijos del rey David. A través de sus vidas, veremos cómo el poder, la ambición, la venganza y el pecado se entrelazan en un relato lleno de lecciones para nuestra propia vida, que llevó a la caída de esta familia real. ¿Cómo las decisiones de un padre influyeron en el destino de sus hijos? Y, lo más importante, ¿qué podemos aprender de esta historia para no repetir los mismos errores? Quédate hasta el final, porque no solo descubriremos los eventos que marcaron la vida de David y su familia, sino también una reflexión poderosa que puede transformar tu manera de entender el impacto de tus propias decisiones. David estaba en el apogeo de su reinado. Su poder se extendía desde Egipto hasta el Éufrates, sus enemigos le temían, y su nombre era respetado en toda la región. Era un hombre conforme al corazón de Dios, pero incluso los más cercanos a él pueden caer en el error. Fue durante esta época de esplendor que David cometió el pecado que cambiaría para siempre el destino de su familia y de su reino. Todo comenzó una tarde aparentemente normal. David, en lugar de estar en el campo de batalla como era costumbre para los reyes, permaneció en su palacio. Desde la terraza, vio a Betsabé, esposa de Urías, bañándose. Su belleza despertó en David un deseo que no pudo, o no quiso, controlar. En ese momento, el hombre conforme al corazón de Dios tomó una decisión que lo apartaría de los principios que habían guiado su vida. David mandó traer a Betsabé, y lo que comenzó como una noche de deseo prohibido terminó en una cadena de decisiones desastrosas. Betsabé quedó embarazada, y en un intento por ocultar su pecado, David hizo llamar a Urías, su esposo, desde el campo de batalla. Sin embargo, Urías, un hombre íntegro, se negó a disfrutar del confort de su hogar mientras sus compañeros luchaban. Ante este fracaso, David ideó un plan aún más sombrío. Colocó a Urías en la línea de batalla más peligrosa para asegurarse de que muriera. Cuando esto ocurrió, David tomó a Betsabé como esposa, probablemente creyendo que todo había quedado oculto. Pero los ojos de Dios habían visto cada movimiento. El profeta Natán fue enviado a confrontar al rey. Con una parábola simple pero devastadora, Natán atravesó el corazón de David. En la historia del hombre rico que robó la única oveja del hombre pobre, David vio una injusticia que despertó su ira. Sin embargo, cuando Natán señaló que David era ese hombre, su mundo se derrumbó. Natán no solo reveló el pecado de David, sino que también pronunció una profecía que marcaría el resto de su vida. La espada nunca se apartará de tu casa. Este juicio sería el inicio de una serie de tragedias familiares y nacionales que resonarían a través de las generaciones. Como primera consecuencia, el hijo nacido de la unión entre David y Betsabé murió, a pesar del arrepentimiento genuino de David. David escribió el Salmo 51 como una súplica de perdón, clamando por un corazón limpio y un espíritu recto. Dios, en su misericordia, perdonó el pecado de David, pero las consecuencias de sus actos estaban lejos de terminar. Aunque el nacimiento de Salomón, el segundo hijo de David y Betsabé, parecía traer una promesa de redención, las palabras de Natán se cumplirían de maneras cada vez más devastadoras. La tragedia familiar que se desató en la casa de David comenzó a manifestarse de manera más visible en sus propios hijos. Tamar, una de las hijas del rey, era conocida en todo Israel por su extraordinaria belleza y nobleza de espíritu. Sin embargo, esta belleza, que debía ser una bendición, se convirtió en la causa de su mayor dolor. Amnón, el primogénito de David, desarrolló una obsesión enfermiza por su media hermana Tamar. La escritura describe cómo este deseo lo llevó a enfermarse físicamente, ya que no veía una manera legítima de estar con ella. En lugar de controlar sus sentimientos o buscar consejo sabio, Amnón compartió su angustia con Jonadab, su primo, quien era astuto pero moralmente corrupto. Jonadab, en lugar de corregir a Amnón, ideó un plan perverso para que pudiera satisfacer sus deseos. Amnón fingió estar enfermo y pidió a su padre, el rey David, que enviara a Tamar para prepararle algo de comer. Tamar, obedeciendo las órdenes de su padre, acudió sin sospechar nada.
Lo que siguió fue una tragedia de proporciones devastadoras. Cuando estuvieron solos, Amnón dejó caer su máscara y reveló sus verdaderas intenciones. Tamar, desesperada, intentó razonar con él, pidiéndole que no cometiera semejante acto y sugiriendo que hablara con el rey para encontrar una solución legítima. Pero Amnón, cerrado por su lujuria, no quiso escuchar. El acto vil que cometió no solo destruyó a Tamar, sino que también marcó su propia vida para siempre. Después del ataque, la obsesión de Amnón se convirtió en repulsión. La despreció con un odio mayor al amor con el que la había deseado. La expulsó de su presencia de manera cruel, añadiendo humillación al dolor que ya había infligido. Tamar, en su angustia, rasgó su túnica, cubrió su cabeza con cenizas y salió gritando su dolor. Una imagen que aún resuena como símbolo de las víctimas de abuso que han sido silenciadas y despojadas de su dignidad. Cuando Tamar llegó a la casa de su hermano Absalón, encontró consuelo aparente, pero también el germen de una venganza que pronto desataría más tragedia. Absalón le aconsejó que guardara silencio, prometiéndole en secreto que haría justicia. Mientras tanto, David se enteró de lo ocurrido. El rey se enfureció enormemente, pero no tomó ninguna acción contra Amnón. Tal vez el recuerdo de su propio pecado lo paralizó, o tal vez su amor por su primogénito le impidió actuar. Sea cual fuere la razón, su inacción creó un vacío de justicia que Absalón decidió llenar con sus propias manos. Absalón guardó silencio durante 2 años, planeando meticulosamente su venganza. Durante este tiempo, Tamar vivió en aislamiento, desolada, y la familia real de Israel continuó funcionando como si nada hubiera pasado. Este silencio no trajo paz, sino que permitió que el resentimiento creciera y que la profecía de Natán comenzara a cumplirse de manera aún más visible. Finalmente, Absalón organizó un banquete para los hijos del rey. En este encuentro, aprovechó el momento para ordenar a sus sirvientes que mataran a Amnón. La ejecución fue brutal y pública, sembrando el caos entre los príncipes y provocando una nueva fractura en la familia real. El asesinato de Amnón por parte de Absalón fue tanto un acto de justicia como de venganza personal, pero sus consecuencias no se detendrían ahí. Con este acto, Absalón no solo vengó a su hermana, sino que también dio el primer paso hacia su propia rebelión y caída. La historia de Tamar y Amnón es un recordatorio impactante del poder destructivo del pecado y de cómo el silencio y la inacción ante la injusticia pueden amplificar el daño. En Tamar, vemos la imagen de todas las víctimas que son ignoradas y despojadas de su dignidad. En Amnón, vemos el peligro del privilegio sin responsabilidad. Y en David, vemos cómo el liderazgo moral comprometido puede abrir la puerta a tragedias aún mayores. Después de asesinar a Amnón, Absalón huyó a Gesur, donde permaneció en exilio durante 3 años. Su ausencia dejó una herida abierta en la familia real y en el corazón de David, quien, a pesar de todo, ansiaba ver nuevamente a su hijo. Este conflicto entre el amor paternal y el deber real sería una constante en la relación entre David y Absalón, y marcaría el camino hacia la tragedia. Finalmente, gracias a la intervención de Joab, el general de David, Absalón fue traído de vuelta a Jerusalén. Sin embargo, este regreso no significó reconciliación. Durante 2 años completos, Absalón vivió en la misma ciudad que su padre sin ser recibido en el palacio ni hablar con él. Este rechazo parcial sembró en el corazón de Absalón una amargura que pronto se transformó en ambición y resentimiento. Absalón era un hombre carismático y de una belleza extraordinaria, cualidades que utilizó para ganar el favor del pueblo. Todas las mañanas se posicionaba junto al camino que conducía a la puerta de la ciudad, interceptando a quienes buscaban justicia del rey. Con palabras dulces y gestos calculados, les decía: «Tu causa es buena y justa, pero no hay nadie designado por el rey para escucharte». Con esto, minaba sistemáticamente la autoridad de David mientras robaba los corazones del pueblo. Durante 4 años, Absalón tejió una red de lealtades por todo Israel. Cuando finalmente decidió actuar, lo hizo bajo el pretexto de cumplir un voto religioso en Hebrón, un lugar de gran importancia histórica. Allí se proclamó rey, desatando una rebelión que dividiría el reino y pondría a prueba el liderazgo de David como nunca antes. La noticia de la rebelión llegó a David como un golpe devastador. Temiendo por su vida y la de quienes le eran fieles, huyó de Jerusalén. La escena de su partida es uno de los momentos más conmovedores de la Biblia.
David, el gran guerrero que había derrotado a Goliat y establecido un imperio, salió de la ciudad descalzo, con la cabeza cubierta y llorando mientras ascendía al Monte de los Olivos. Sus seguidores más leales, incluidos 600 guerreros giteos, lo acompañaron en este humillante exilio. La batalla decisiva entre los ejércitos de David y Absalón tuvo lugar en el bosque de Efraín. Aunque las fuerzas de Absalón eran superiores en número, las tropas experimentadas de David lograron una victoria aplastante. En medio de la confusión de la batalla, ocurrió el evento que sellaría el destino de Absalón. Mientras huía montado en una mula, su cabello, famoso por su belleza y orgullo, quedó atrapado en las ramas de un gran roble, dejándolo suspendido entre el cielo y la tierra. Cuando Joab, el general de David, encontró a Absalón en esta posición vulnerable, no dudó en actuar. Desobedeciendo las órdenes expresas del rey de tratar al joven con gentileza, Joab atravesó el corazón de Absalón con 3 dardos, poniendo fin a su vida. La muerte de Absalón fue tan dramática como su vida, y su posición colgando entre el cielo y la tierra parece simbolizar su eterna lucha entre ser hijo y usurpador. Cuando la noticia de la muerte de Absalón llegó a David, el rey no pudo contener su dolor. Su lamento es uno de los momentos más conmovedores de las Escrituras. Mi hijo Absalón, mi hijo Absalón. ¿Quién me diera haber muerto en tu lugar? Oh, Absalón, hijo mío, hijo mío. Estas palabras reflejan la profundidad del amor de un padre, incluso por un hijo rebelde, y el peso de la tragedia que había caído sobre su casa. Aunque la rebelión fue sofocada y David recuperó el trono, la victoria fue amarga. La muerte de Absalón dejó un vacío en el corazón del rey y una marca imborrable en la historia de Israel. La profecía de Natán seguía cumpliéndose de manera devastadora, mostrando que la espada nunca se apartaría de la casa de David. La historia de Absalón es un recordatorio poderoso de cómo la búsqueda de justicia, cuando se mezcla con la ambición y el orgullo, puede llevar a la destrucción tanto del individuo como de quienes lo rodean. Con la muerte de Absalón, parecía que la familia real había encontrado un breve respiro. Sin embargo, las tensiones en la casa de David no tardaron en resurgir. Adonías, el cuarto hijo de David, vio en la avanzada edad de su padre una oportunidad para reclamar el trono. La escritura describe a Adonías como un hombre muy hermoso, con un carisma que rivalizaba con el de su hermano Absalón. Pero, al igual que Absalón, también llevaba consigo una ambición desmedida. Uno de los detalles más reveladores sobre Adonías es que su padre nunca lo había corregido. Este vacío en su crianza creó un hombre que desconocía los límites y no aceptaba la autoridad de nadie más que la suya. Con David envejecido y debilitado, Adonías se exaltó a sí mismo, declarando: «Yo reinaré». Este acto de autoafirmación marcó el inicio de una serie de eventos que lo llevarían a su caída. Adonías comenzó a actuar como rey antes de ser coronado oficialmente. Preparó carros, jinetes y un séquito de 50 hombres para correr delante de él, creando una imagen de realeza y poder. Además, formó alianzas estratégicas con figuras clave del reino, como Joab, el comandante del ejército, y Abiatar, el sacerdote. Estas alianzas no eran menores. Joab había servido fielmente a David durante años, incluso en la rebelión de Absalón. Sin embargo, estas figuras de autoridad parecían haber perdido la visión de la promesa que David había hecho respecto al trono. Lo que Adonías ignoraba, o decidía ignorar, era que David ya había prometido el trono a Salomón, hijo de Betsabé. Este hecho era conocido por figuras clave como Natán, el profeta, y Sadoc, el sacerdote, quienes permanecieron leales a David. Cuando Adonías organizó un gran banquete junto a la piedra de Zohelet, invitó a todos sus hermanos y a los hombres importantes de Judá, pero omitió deliberadamente a Salomón, Natán y otros leales a David. Esta omisión fue una declaración tácita de sus verdaderas intenciones. Fue Natán quien tomó la iniciativa para proteger la promesa de David. Con sabiduría política, alertó a Betsabé sobre los planes de Adonías y la instó a recordar al rey la promesa que había hecho sobre Salomón. Betsabé, consciente del peligro, acudió a David en su lecho de muerte y le recordó su juramento. Mientras ella hablaba, Natán entró para confirmar la situación, reforzando la urgencia de actuar. David, consciente de la gravedad del momento, reaccionó con decisión. Ordenó que Salomón fuera llevado a Gión, montado en su propia mula, un símbolo claro de sucesión real. Allí,
Salomón fue ungido por Sadoquinatán como el nuevo rey de Israel. El sonido del shofar y los gritos de «Viva el rey Salomón» llegaron hasta el banquete de Adonías, interrumpiendo la celebración de manera abrupta. Joab, con su experiencia en las intrigas de la corte, fue el primero en darse cuenta de lo que significaba ese alboroto. Los invitados de Adonías, al comprender que su intento de usurpar el trono había fracasado, se dispersaron en pánico. Adonías, temiendo por su vida, corrió hacia el altar del tabernáculo y se aferró a sus puntas, un gesto tradicional de búsqueda de asilo. Salomón, en su primer acto como rey, mostró misericordia condicional hacia Adonías. Declaró que mientras Adonías se mostrara digno, su vida sería perdonada. Sin embargo, si se encontraba maldad en él, sería ejecutado. Esta advertencia fue clara, pero Adonías no supo aprovechar la oportunidad que se le dio. Tiempo después, Adonías hizo un último intento por fortalecer su posición. Solicitó la mano de Abisag, la joven sunamita que había servido a David en sus últimos días. Aunque esta petición podía parecer inocente, en realidad era un movimiento político. En la cultura de la época, poseer a las concubinas o esposas de un rey fallecido era una forma de reclamar autoridad sobre su trono. Salomón, entendiendo perfectamente las implicaciones de esta solicitud, reaccionó con firmeza. Consideró la petición como un acto de traición y ordenó a Benaía, uno de sus hombres de confianza, que ejecutara a Adonías. Con la muerte de Adonías, se puso fin a las disputas por la sucesión del trono. Salomón fue establecido firmemente como rey, inaugurando una nueva era en Israel. Sin embargo, el precio de esta estabilidad fue alto. Las ambiciones de Adonías no solo causaron su propia muerte, sino que también revelaron las heridas profundas y las fracturas internas que seguían afectando a la casa de David. Su historia es un recordatorio de los peligros de una crianza sin límites y de cómo la ambición desmedida, cuando no se controla, puede llevar a la autodestrucción. Entre los hijos de David, Salomón parecía ser la promesa de redención para una familia marcada por el conflicto y la tragedia. Su nacimiento, tras la muerte del primer hijo de David y Betsabé, fue recibido con esperanza. El Señor, a través del profeta Natán, lo llamó Gedirías, que significa amado del Señor. Esta bendición inicial marcó a Salomón como alguien especial, destinado a lograr lo que sus hermanos no pudieron, unir y elevar al pueblo de Israel. David había prometido que Salomón sería su sucesor, y antes de morir, aseguró que este compromiso se cumpliera. La transición al poder de Salomón fue rápida y decisiva. Aunque su inicio como rey estuvo marcado por intrigas, como el intento de Adonías de tomar el trono, Salomón demostró desde el principio que era un líder con la sabiduría necesaria para gobernar. Su primer acto como rey fue establecer orden en el reino, eliminando amenazas y consolidando su posición. El reinado de Salomón comenzó con una petición que reflejaba su carácter. Cuando Dios se le apareció en un sueño y le ofreció cualquier cosa que pidiera, Salomón no solicitó riquezas, poder, ni la muerte de sus enemigos. En cambio, pidió sabiduría para gobernar al pueblo con justicia. Esta humildad agradó tanto al Señor que no solo le concedió una sabiduría incomparable, sino también riquezas y honor, convirtiendo a Salomón en el rey más destacado de su tiempo. Durante su reinado, Israel alcanzó el pináculo de su gloria. Salomón construyó el templo en Jerusalén, una obra que no solo cumplió el sueño de su padre, sino que también se convirtió en el símbolo del compromiso de Israel con Dios. La dedicación del templo fue un momento de profunda comunión espiritual entre el pueblo y su Creador. Salomón ofreció una oración cargada de humildad y gratitud, reconociendo la grandeza de Dios y pidiendo su presencia continua entre ellos. Además del templo, Salomón erigió palacios, fortalezas y otras obras majestuosas, consolidando la reputación de Israel como una nación poderosa y próspera. Su sabiduría era conocida más allá de las fronteras, atrayendo a líderes de otras naciones, como la reina de Saba, quien quedó impresionada por su conocimiento y la riqueza de su reino. «Ni siquiera me habían contado la mitad», dijo ella, reflejando el impacto que tuvo Salomón en quienes lo visitaban. Sin embargo, incluso el más sabio de los hombres no estaba exento de cometer errores. El declive de Salomón comenzó de manera sutil, a través de alianzas políticas selladas con matrimonios. Se casó con muchas mujeres extranjeras, 700 esposas y 300 concubinas, quienes eventualmente desviaron su corazón hacia otros dioses.
A medida que envejecía, Salomón construyó altares para las deidades de sus esposas, alejándose del Señor. Esta apostasía gradual provocó la ira de Dios. Aunque Salomón había sido elegido y bendecido, sus acciones trajeron consecuencias severas. Dios le anunció que, debido a su infidelidad, el reino sería dividido después de su muerte. Por amor a David, esta división no ocurriría durante el reinado de Salomón, pero el daño estaba hecho. Su hijo Roboam heredaría un reino fracturado, con solo una tribu permaneciendo leal a la casa de David. El libro de Eclesiastés, tradicionalmente atribuido a Salomón, ofrece una visión de su estado de ánimo en sus últimos años. Este texto resuena con la melancolía de un hombre que, habiendo experimentado todo lo que el mundo podía ofrecer, encontró que todo era vanidad y correr tras el viento. En sus proverbios, Salomón advierte contra los mismos peligros que eventualmente causaron su caída: la idolatría, el orgullo y el desvío del corazón. La historia de Salomón es una mezcla de triunfo y tragedia. Comenzó como la promesa de redención para la casa de David, un hombre lleno de sabiduría y visión divina. Sin embargo, terminó sucumbiendo a las mismas debilidades humanas que plagaron a su padre y a sus hermanos. Su reinado es un recordatorio poderoso de que ni siquiera la mayor sabiduría garantiza una vida de fidelidad y rectitud. El corazón humano, cuando no se somete completamente a Dios, puede ser llevado por caminos de destrucción. La historia de los 4 hijos de David no es simplemente un relato histórico, sino una poderosa narrativa cargada de lecciones sobre las consecuencias de nuestras elecciones y la gracia de Dios en medio de la tragedia. Cada uno de estos hijos, Amnón, Tamar, Absalón y Adonías, representa diferentes aspectos de las luchas humanas: el deseo desenfrenado, el abuso de poder, la búsqueda de justicia corrompida por el orgullo, y la ambición sin límites. Y, a través de todo, vemos cómo las fallas de un padre influyen en las generaciones siguientes. Amnón cayó por su lujuria, incapaz de controlar sus deseos y abusando de su posición como primogénito. Su acto no solo destruyó la vida de Tamar, sino que también encendió una espiral de venganza y destrucción en la familia real. Tamar, víctima inocente, quedó desolada, recordándonos a todas las personas cuyas voces han sido silenciadas por la injusticia y el abuso. Absalón, movido inicialmente por el deseo de justicia para su hermana, dejó que su orgullo y ambición lo transformaran en un enemigo de su propio padre. Aunque poseía carisma y cualidades de liderazgo, su rebelión terminó no solo con su vida, sino también con el corazón roto de David. En su muerte, vemos cómo la búsqueda de justicia, cuando se desvía hacia el orgullo, puede ser tan destructiva como la injusticia que busca corregir. Adonías, criado sin límites ni corrección, muestra los peligros de una ambición desmedida. Su búsqueda por el poder, sin considerar las consecuencias, lo llevó a desafiar la voluntad divina y terminar en una tragedia similar a la de sus hermanos. A través de su historia, aprendemos la importancia de la disciplina amorosa y la formación del carácter. Finalmente, Salomón, quien comenzó como la esperanza de redención para la casa de David, nos muestra que ni siquiera la mayor sabiduría es garantía de fidelidad. Aunque su reinado marcó la cúspide del poder y la gloria de Israel, su desvío gradual hacia la idolatría preparó el terreno para la división del reino. La lección de Salomón es clara: las pequeñas concesiones en nuestra fe pueden llevarnos a grandes caídas. David, como padre y rey, fue testigo de estas tragedias, muchas de las cuales se originaron en su propio pecado con Betsabé. La profecía de Natán, de que la espada nunca se apartaría de su casa, se cumplió de formas terribles. Sin embargo, en medio de estas tragedias, también vemos destellos de redención. El Salmo 51 refleja el corazón arrepentido de David, mostrando que incluso en nuestro peor momento, Dios está dispuesto a perdonar cuando nos acercamos a Él con humildad. Estas historias nos enseñan que el pecado tiene consecuencias que trascienden nuestras vidas, afectando a quienes nos rodean. Pero también nos muestran que la gracia de Dios puede obrar incluso en medio del caos. A pesar de los fracasos de David y de sus hijos, Dios continuó cumpliendo su plan, usando Salomón para construir el templo, y más adelante, trayendo al Mesías a través de esta misma línea familiar. La historia de los hijos de David es, en última instancia, un espejo de nuestras propias vidas. Nos recuerda que nuestras elecciones importan, no solo para nosotros, sino para las generaciones que vienen después de nosotros.
pero también nos asegura que, incluso cuando fallamos, Dios no nos abandona. Su gracia y redención siempre están al alcance de quienes se arrepienten y vuelven a Él. Si estas reflexiones resonaron contigo, comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Recuerda que no importa cuán lejos hayamos caído, siempre hay un camino de regreso a Dios. Él está dispuesto a transformar nuestras vidas y a utilizar nuestras fallas para cumplir su propósito. Suscríbete al canal, déjame tu comentario sobre lo que más te impactó de esta historia, y juntos sigamos aprendiendo de estas lecciones eternas.